Gloria al Señor. Gracias. Tome su lugar y quiero que abra su Biblia conmigo, por favor, al libro de los Hechos, capítulo número 6. La lectura bíblica de esta noche no va a ser tan extensa como la de esta mañana. Hoy en la mañana leímos como 29 versículos, hoy solo vamos a leer 7. Hechos capítulo número 6, comenzando con el versículo número 1. Y si está conmigo, hermano, me lo deja saber, por favor, con un fuertísimo amén. Le decía a nuestros hermanos hoy de discipulado en la clasecita ahí arriba en el segundo nivel que yo enseño cada domingo a las 10. Estamos aprendiendo, la lección actual es sobre la iglesia local, cómo está estructurada nuestra iglesia. Y Dios nos ha bendecido, hermano, con una iglesia que tiene un orden específico y tiene una línea de liderazgo desde hasta arriba hacia lo que está hasta abajo, ¿ok? Y bueno, usted y yo conocemos bien la palabra. Hay principios bíblicos que se establecen cuando se hace la estructura de una iglesia. Hay otros que son creados por el hombre, no necesariamente son malos, sino que son creados por necesidad, ¿ok? Y entonces aquí en la iglesia, para que usted sepa, su iglesia Bautista Redención, aquí el jefe, el que manda, el que tiene la última palabra en todo lo que se hace aquí en esta iglesia local, adivine quién es. Cristo. Él es la cabeza, Él es el jefe, Él es el administrador y Él es el pastor de todos los pastores. Todos lo consultamos con Él. Todo se lo llevamos a Él. Y Él, a través de la administración del Espíritu Santo en nuestros corazones, a nosotros los que estamos en liderazgo, Él nos guía por los senderos y las decisiones que debemos de tomar. Pero quiero que usted sepa, hermano, que ahí es donde comienza todo. Cristo Jesús es el presidente de esta organización y a Él le corresponde ese título porque Él compró esta iglesia con su sangre, ¿ok? Debajo de Cristo, adivine quién está. No se atreven a decirlo, ¿verdad? Ustedes, qué tremendo. Su servilleta, amén. Está su servidor y aquí está el pastor. En la Biblia usted encuentra los términos similares a obispo, encuentra usted términos como siervo o anciano. No voy a decir anciano, pero así es el asunto, ¿ok? Y luego debajo del pastor, aquí en esta iglesia, pues claro, tenemos al asistente del pastor, que es el hermano Mike, ¿ok? Y luego debajo de los pastores están los diáconos. Hoy quiero que usted se lleve un buen entendimiento de lo que es el oficio de un diácono, ya que hoy vamos a empezar a nominar a unas cuantas personas para el diaconado. Están los diáconos, debajo de los diáconos están los líderes. Usted sabe que ahí atrás hay una gran mesa con un montón de ministerios. Cada ministerio tiene su líder. Cada ministerio en sí funciona como una pequeñita iglesia, ¿ok? Y cada líder está a cargo de ese ministerio que Dios le ha dado. Algunos ministerios fueron comenzados por esas mismas personas, otros no. Pero gloria a Dios por las muchas oportunidades que hay para servir al Señor aquí en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Los ministerios abundan, hermano, y cada ministerio tiene su líder. Y debajo de los líderes, claro, están los miembros y las miembros que están aquí presentes, ¿ok? Y entonces cuando se necesita detallar algo, hermano, yo le invito a que usted suba ese mismo canal, esa misma fuente, esa misma cadena. Desde miembros, cada miembro que sirve en un ministerio tiene un líder en su ministerio. Si hay algo que hay que detallar, vaya con ese líder. Si no logra solucionar lo que hay que solucionar, vaya entonces encima de ellos a los diáconos. Y si no logra solucionar algo con los diáconos, vaya al que está encima de ellos. Y si no logra solucionar con ese, vaya entonces a Cristo, amén. Pero bueno, siempre tratamos de solucionar todo con lo que Dios nos presta aquí en la iglesia. Hechos capítulo 6, comenzando con el versículo 1. Está conmigo, un fuerte amén. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12
convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: señores, no es justo que nosotros dejemos ¿qué? La palabra de Dios para servir a las mesas. Quiero que note lo importante y la responsabilidad grande que es la palabra de Dios. O sea, el trabajo principal de un pastor siempre ha sido y siempre será prepararse semanalmente para predicar y enseñar la palabra. Y los que han tratado de dar un estudio bíblico saben lo tremendo que es eso. No son como las tortillas ni los tamales que usted los voltea ahí sobre el comal y en una hora están listos. No, señor. Eso requiere un tremendo trabajo. Y entonces, cuando comenzó a crecer la iglesia, empezaron a surgir otras necesidades, áreas desatendidas de la casa del Señor, que no había quien atendiera. Y en vez de los pastores tener que salir del tiempo especial que es meterse a la palabra, estudiar doctrina y preparar sermones para alimentar a la grey de Dios, empezaron a ver cómo le hacían para escoger a ciertos hombres para que ellos tomaran esos lugares y los pastores siguieran en lo que era lo más importante. ¿Está conmigo? Entonces dice el versículo número 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, oiga bien, que aquí comenzamos a ver lo que requiere del oficio. Dice: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a estos 7: Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo; a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Está conmigo? Bendito Dios, ayúdanos a entender lo que tu palabra requiere del ministerio del diácono. Guíanos, por favor. Dependo de ti un 100%, Santo Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Todo pastor te podrá decir a ti fácilmente que en la iglesia hay demasiado trabajo para que una sola persona lo haga todo. Es imposible. Y uno de los trabajos principales de un pastor, lo dice claramente la palabra por acá en el libro de Efesios capítulo 6, dice: es de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esa es mi responsabilidad. Yo hago todo el esfuerzo posible de que usted sea perfeccionado a través de las enseñanzas bíblicas de la palabra del Señor. Y esto se hace mayormente a través de la predicación. Hay tantas responsabilidades y tareas de día en día en una iglesia que si el pastor no tuviese ayuda, descuidaría su tarea más grande, que es prepararse espiritualmente para estudiar, orar y pasar tiempo a solas con Dios. Ahí es donde se centra la mayor parte y la clave del éxito mío como pastor. Yo necesito delante del Señor, yo espero que ustedes me entiendan, como rebaño, como ovejas, como congregación debajo del liderazgo de este siervo inútil que tienen por delante. Mi concentración mayor está en la oración. Yo oro por ustedes, invierto tiempo delante del Señor pidiendo por las vidas espirituales y por las familias y por los matrimonios de todos ustedes. Y luego, lo importante aún encima de eso, es la predicación bíblica basada en las necesidades espirituales que la iglesia del Señor Jesucristo tiene. Por esta razón que la primera iglesia en Jerusalén escogió a un grupo de hombres piadosos y selectos de la congregación para ayudar en la administración diaria de los asuntos de la iglesia. Muchos se preguntarán: pastor, ¿cuántos diáconos debe de tener una iglesia? Hermano, yo creo que eso depende de varios factores, y unos principalmente siendo el tamaño de la iglesia. Cada iglesia debe de tratar de guiarse de acuerdo a las necesidades que hay. La iglesia de Jerusalén estaba a miles de miembros en asistencia, y aún así escogieron a 7.
Dudo que una iglesia de 500 o menos necesite siquiera 7. La palabra en la Biblia para diácono se traduce sirviente o uno seleccionado por la congregación que está a cargo de asuntos temporales de la iglesia. Los primeros diáconos sirvieron el rol de ayudar a los pastores o a los apóstoles y servir a la iglesia local. Entonces hoy día ese sigue siendo el rol de un diácono: ayudar al pastor y servir a la iglesia local. Estos primeros 7 que usted encuentra aquí en Hechos capítulo 6 fueron elegidos, fueron nombrados y fueron puestos para servir y prestar de ayuda a las necesidades bajo el liderazgo pastoral. Y no hay un mejor ejemplo en la Biblia de un servidor que nuestro Señor Jesucristo. Es más, Él no vino solo para ser servido, Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A Cristo tú lo hubieras visto todos los días ayudando a la gente con sus necesidades, en comida, en salud, en amistad, en consolación, en ánimo, en consejo, en sabiduría, etcétera. En Hechos 6:3 tenemos una lista de cualidades que los pastores de la primera iglesia buscaron para poder seleccionar a los primeros diáconos. Dice aquí: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Note conmigo que en este solo versículo hay varias calificaciones que un hombre debe de llenar para poder servir en el rol y en el oficio de un diácono en la casa del Señor. Y hermano, por favor, de todo corazón se lo pido, ahorita que empecemos a nominar, tómelo seriamente. Agarre esta lista que hay aquí, solo aquí, y después vamos a ir a la otra, allá en Timoteo, y busque de corazón y con toda sinceridad quiénes hombres aquí en la iglesia cumplen con esos requisitos. Porque las cosas del Señor hay que tomarlas con mucho cuidado. No se trata de nominar y decir: hermano pastor, yo nomino a el hermano tal y tal y hermano tal y tal, ni fieles a la iglesia. De eso no se trata. Ok, entonces con mucho cuidado, prestemos atención. Número 1, tienen que ser cristianos. Es que esto es obvio, hermano. ¿Y dónde está eso, pastor? Fíjese lo que dice el versículo: buscad pues, ¿qué? Tienen que ser gente cristiana. Tiene que ser, para poder ser un diácono, uno tiene que ser un hijo de Dios. Número 2, rápidamente, tienen que ser personas que se lleven bien con otros. ¿Dónde está eso, pastor? El mismo versículo lo dice: buscad pues, hermanos, ¿qué dice? ¿A qué se refiere eso? Que tiene buen compañerismo y buena comunión y buena relación entre los hermanos y hermanas de la iglesia. No es un contencioso, no es uno que causa división, no es uno que anda dividiendo, no es uno que le gusta pelear, no es uno que le gusta discutir. Es alguien que se lleva bien, porque dice: hermanos, entre vosotros. Y aunque tú no lo creas, hay mucha verdad en esta pequeñita frase de 2 palabras. Eso habla de relaciones interpersonales, la habilidad de relacionarse y llevarse bien con los hermanos, con la familia en general. Los hombres que la iglesia eligieron eran hombres amigables, amables, gentiles, cordiales, y sabían llevarse bien con todos, aun cuando no siempre se puede. Número 3, aunque usted no lo crea, hermano, fueron cristianos, fueron gente que se llevaban bien con todos y eran hombres. ¿Dónde está eso, pastor? Versículo 3 una vez más: buscad pues, ¿qué? Hermanos. Ahí no dice hermanas, dice hermanos. No tengo nada en contra de las hermanitas, de las mujeres, de las damas, pero aquí vemos el patrón que se estableció: es que los diáconos eran hombres, y posiciones altas como estas dentro de la iglesia el Señor siempre las ha otorgado a hombres. ¿Alguien está conmigo? All right, muy bien. Número 4, tienen que ser hermanos de buen testimonio.
¿Dónde está eso, pastor? Mire lo que dice el versículo. Dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones. ¿De qué? Y lo bueno de una iglesia no tan grande de tamaño como esta es que nos conocemos bien. ¿No es cierto, hermano? No es como yo entrar a la iglesia del pastor Andy Gómez allá en Hammond, Indiana, donde la asistencia era de 5,000 los domingos de la mañana, y los de este lado no conocían a nadie del otro lado por allá, porque la iglesia era tan inmensa. Aquí usted y yo, mire, y la cadena de oración nos une a todos. Todos conocemos las necesidades que hay. Y como pasamos tiempo también los unos con los otros, y platicamos los unos con los otros, y pasamos tiempo los unos con los otros, y algunas familias salimos también de paseo, o salimos juntos a vacacionar, o salimos juntos quizás a pasear por ahí de vez en cuando. Nos conocemos bastante bien. El pastor conoce bastante bien a sus ovejas. Y entonces tenemos que tener en cuenta de que cualquier persona que sea nominada al diaconado tiene que ser una persona de buen testimonio, que tenga una reputación buena. El testimonio de una persona dice mucho de una persona. El testimonio es una reputación. ¿Cómo es conocida esa persona? ¿Qué tipo de imagen da? ¿De qué se le conoce? El testimonio. Número 5. Tienen que ser hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Dónde está eso, pastor? Versículo 3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Qué dice? Llenos del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere esto, pastor? Bueno, lo opuesto a ser lleno del Espíritu Santo es que vivir en la carne. Una persona que vive con la llenura del Espíritu Santo va a ser una persona que ejemplifique a Cristo Jesús, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos hace más como Cristo. ¿Alguien está conmigo? Yo te diría a ti que si quieres ver a una persona llena del Espíritu Santo, fíjate bien del fruto que esa persona está dando en su vida, porque el fruto del Espíritu es uno con varios componentes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Busque aquí en nuestro medio, antes de nominar o pensar en alguien, quién será un hermano en la fe que dé característica de ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Ya veo algunos viendo, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Número 6. Tienen que ser hermanos sabios. ¿Está conmigo? ¿Dónde está eso, pastor? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué? Y de sabiduría. La sabiduría es una virtud que se consigue y hay que procurarla todos los días de nuestra vida. La sabiduría no es como la salvación, que la recibes y la obtienes para siempre. La sabiduría es una virtud que hay que alimentarla constantemente. ¿Cómo se consigue la sabiduría? Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría comienza cuando comenzamos a vivir una vida respetando y temiendo a nuestro Dios. Reverencia, un amor tan profundo, un aprecio tan grande que no queremos fallarle o decepcionar el corazón de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo conseguimos sabiduría? Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Ahí está la clave. El que necesita sabiduría se la pide. ¿Qué es pedir? Es oración, es doblegarse, es humillarse, es inclinarse, es buscar el rostro del Señor a través de una comunicación abierta con Él continuamente. Hay que pedírsela, y si tú le oras a Dios y le pides, Él te la va a dar. Te busque a alguien aquí que sea así, un hombre lleno de sabiduría. Salmos 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Fíjese, que hace sabio al sencillo. ¿Cómo se consigue sabiduría? Leyendo y estudiando la Biblia. Un diácono debe de ser alguien que estudia y lee la Biblia constantemente.
Y cuando nos toque empezar a escoger y nominar a hermanos al diaconado, debemos de ver quién de nuestros hermanos cumplen con estos requisitos, porque la posición de un diácono es especial delante de los ojos de nuestro Dios. Número 7, deberían de ser hombres esforzados y trabajadores. ¿Dónde está eso, pastor? Fíjese lo que dice el versículo: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este ¿qué? O sea que es una persona que usted le puede encargar un trabajo y usted puede salir tranquilo que esa persona va a cumplir con ese trabajo. Deben de ser hermanos que tengan un corazón de siervo, estén dispuestos a trabajar, le echen mano cuando haya que trabajar en algo en la iglesia. Y tú puedes encomendarle un trabajo de la iglesia porque son hermanos confiables, tienen un corazón para servir y están disponibles. Eso es algo bien tremendo, hermano. Disponibles para cuando la iglesia necesite trabajar en un proyecto especial, ahí van a estar. Número 8, deberían de ser hombres de fe. ¿Dónde está eso, pastor? Versículo 8, yo no creo que aquí lo tengo. No, vamos a ir aquí al texto, Hechos capítulo 6, busque conmigo el versículo 8. ¿Está conmigo? Un fuerte amén. Bueno, vamos al 7. Si crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y ahí está la evidencia, hermano. Eran hombres completamente llenos de fe. Póngame el otro también de un solo, por favor, si es posible. Le mandé 2 PowerPoints. Y aquí vamos a ir cerrando esto, hermano. Mi intención hoy es darle a usted una guía para que en esta noche, con la sabiduría de nuestro Dios, usted y yo podamos nominar a personas calificadas a este oficio. Y fíjate, aquí hay unas cuantas cositas más. La palabra diácono, traducida de la Reina Valera de acuerdo a la concordancia Strong, significa sirviente, servidor. ¿Quién va a querer entonces, vea usted? O mesero. Técnicamente esa es una traducción de la palabra diácono, ¿ok? Entonces los diáconos, hermano, aquí en la iglesia van a ayudar al pastor en la celebración de las ordenanzas, en la disciplina de los miembros, cuidarán los bienes materiales de la iglesia, atenderán las necesidades de la congregación según las posibilidades de la iglesia y servirán, así como en Hechos 6, bajo la dirección del pastor. ¿Está conmigo? Ok, bien. ¿Cuál es el trabajo de un diácono? Edificar la iglesia, numéricamente, financieramente y espiritualmente. Y los diáconos de la iglesia siempre están bien envueltos en estas 3. Se toman decisiones en cuanto a números, se toman decisiones en cuanto a finanzas y se toman decisiones en cuanto a lo espiritual. Así que busque a alguien que tenga conocimiento de eso. ¿Ok? ¿Qué más hacen los diáconos? Visitan a los enfermos, visitan a los necesitados, sirven la Santa Cena, protegen y guardan la reputación de la iglesia contra el chisme. Eso es algo clave, hermanos. Siempre en un grupo de personas hay gente carnal que le gusta murmurar, esparcir contienda, sembrar chismes, andar dividiendo. Un diácono cuida de la unidad de la iglesia y cuando ve algo así, rápidamente lo trata y confronta a la persona y le dice: eso aquí no se hace. ¿Ok? Porque el diácono protege la casa del Señor. Y entonces otra cosa más es orar por el pastor y asegurarse que sus necesidades materiales y físicas estén siendo suplidas. ¿Ok? Tenga en mente de alguien que tenga conocimiento en cuanto a eso también. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? El apoyo pastoral. Dado que Dios ha convocado al pastor para liderar la iglesia, la Biblia manda a los diáconos a apoyar, promover y cooperar con el pastor dentro del marco de los estatutos establecidos en la palabra de Dios, condenando la hipocresía,
los mandatos de la Biblia indican que los diáconos no deben involucrarse en chismes, calumnias contra el pastor, otro oficial o miembro de la iglesia. Y hay dos textos bíblicos que apoyan esa verdad, ¿ok? Aquí estamos para apoyar la visión que Dios le da al siervo. Y cuando no estamos de acuerdo, pues tratamos de solucionar eso cara a cara, no yendo con otras personas y diciéndole: híjole, fíjate lo que el pastor acaba de decir. Eso no se hace, ¿ok? Se trata de las cosas con madurez espiritual. Entonces, de acuerdo a Primera de Timoteo, aquí usted encuentra otra lista adicional de cosas que un diácono debe de ser. Debe de ser una persona honesta. ¿A qué se refiere? Su palabra vale, es sincero, es cumplido, reconoce la seriedad de su ministerio y le da reverencia espiritual a su ministerio del diaconado. ¿Está conmigo, hermano? Vaya, entonces una persona honesta. Número 2, debe de ser una persona sin doblez. Vamos al texto, por favor, brevemente antes de terminar. Vaya conmigo a Primera de Timoteo, si fuese tan amable, ¿ok? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo número 8. ¿Está conmigo? Un fuerte amén. Fíjate, los diáconos, dice asimismo, deben ser ¿qué? Honestos. ¿Qué más? Sin doblez. ¿Qué más? Uy. No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Ok? Las mujeres de los diáconos así también sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado, ¿cómo, hermano? Honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, aquí está la segunda. Debe de ser una persona sin doblez. ¿A qué se refiere eso, pastor? Una persona de doblez es una persona que engaña y habla hipocresía. En vez de hablar la verdad, habla lo que es conveniente para la situación. Doblez caracteriza chismosa, rencorosa y resentida. La persona de doble habla, dice una cosa a una persona y luego dice otra cosa a otra persona. O dice una cosa pero da a entender otra cosa. O sea, es hipócrita, engañador y por eso mentiroso. No habla la misma verdad exacta, promete y no cumple, no es confiable. Eso significa ser una persona de doblez. Pero aquí pide que sea sin doblez. ¿Ok? ¿Cuál es otra? Debe de ser una persona no dada al vino. Hermano, esto se explica. Se debe de abstener de sustancias alcohólicas que puedan dañar su testimonio delante de la iglesia. Esto incluye el uso de licor, drogas, tabaco, marihuana u otras sustancias adictivas. ¿Está conmigo? Ok, muy bien. Entonces eso se explica. Número 4. Debe de ser una persona no codiciosa de ganancias deshonestas. ¿A qué se refiere esto, pastor? Bueno, Proverbios nos advierte del peligro de un liderazgo que puede ser sobornado o alterado en sus convicciones por ganancia personal. La avaricia cambia la mente de una persona y previene el juicio cabal de una persona. No puede ser una persona con amor al dinero. ¿Ok? El dinero trastorna, hermano, y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Cambia a una persona como usted no tiene idea. Y una persona que tiene amor al dinero no debe de servir de diácono. ¿Ok? Número 5. Mire, aquí hay un poquito más. El éxito financiero no es pecaminoso, pero una persona que vive solo para trabajar
no tendrá tiempo para ser fiel a la iglesia, ni tendrá tiempo para servir en la iglesia como un diácono debería de hacer. Esto también significa que debe de ser una persona generosa para con la obra del Señor, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Debe de ser una persona que apoya la obra del Señor con sus diezmos y ofrendas. Y créame, hermano, cuando yo me reúno con los nombres que usted me diga hoy, yo me entrevisto con ellos esta semana y una pregunta clave, y espero que me contesten con toda honestidad: hermano, ¿usted diezma aquí en la iglesia como Dios lo pide? Si me dicen que sí, estamos bien. Si me dicen que no, pues lastimosamente, hermano, no se puede. ¿Ok? Entonces, número 5, debe ser una persona que guarda el misterio de la fe. ¿Qué? What does this mean? Guarda el misterio de la fe. Hermano, los diáconos deben de ser conocedores de la verdad, hombres que sepan predicar la palabra. Los diáconos elegidos en la primera iglesia en Jerusalén eran hombres predicadores. ¿Sabía usted eso? Deben de ser personas que estudian y enseñan la palabra de Dios. Debe de ser un ganador de almas, de acuerdo a Hechos 20:26. Número 6 dice: cualquier persona que quiera servir de diácono tiene que ser sometido a prueba primero, y ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y esa prueba la hago yo como el pastor. Yo me entrevisto con ellos y yo los examino a ellos y yo los pongo a prueba. Y si pasan la prueba, en la boleta del domingo que viene, usted verá que van a tener sus nombres subrayados. Eso quiere decir que ya probaron conmigo. Usted puede confiar de que ellos sí califican. ¿Ok? Y hermano, eso es tremendo para que todos entendamos. Dios nos da un filtro final para todo esto, y ese es el filtro de acá. Y entonces usted me da un nombre, yo me entrevisto con esa persona esta semana, le hago unas preguntas bien serias, y si la persona aprueba, en la boleta aparece su nombre subrayado. Pasó la prueba. Deben de ser sometidos a prueba primero. ¿Ok? Debe de ser el marido de una sola mujer. La frase literalmente significa un hombre de una sola mujer, no divorciado. Pastor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué? Hermano, si acaba de hablar del testimonio, pues acaba de hablar de la reputación. No divorciado, no habiendo tenido varias esposas, sexualmente puro, sin amantes, sin pornografía, completamente comprometido a su esposa y a la pureza personal. ¿Ok? Siguiente: debe gobernar bien sus hijos y sus casas. Debe de ser un líder espiritual en su casa antes de poder ser un líder espiritual en la iglesia. Y se supone que tenga hijos. ¿Ok? Dice que gobierne bien sus hijos. ¿Ok? Y esos hijos, aunque no son perfectos, deben de reflejar una crianza piadosa de su padre en casa. ¿Ok? Entonces recuerde todo esto. Deben de ser fieles en todo. Esto, hermano, yo no lo puedo enfatizar más. Tienen que ser fieles a los servicios de la iglesia. Tienen que ser fieles en ir a visitar. Tienen que ser fieles a las actividades adicionales de la casa del Señor. Tienen que ser fieles al servicio del Señor. Y tienen que ser fieles a los eventos especiales. Ahí lo dice. El texto dice que hay que ser fiel. ¿Ok? Entonces, ya para finalizar, vamos a buscar el rostro del Señor, hermano. ¿Qué le parece? Pidámosle a Dios su dirección. Incline su rostro, cierre sus ojos conmigo y pidámosle a Dios que Él nos ayude. Padre eterno, con mucha atención hemos buscado lo que tu palabra dice en cuanto al oficio de un diácono. Sabemos y reconocemos que en nuestra iglesia hay mucho trabajo que hacer. Mucho, Señor. Y ese trabajo no lo puede hacer solo una persona. Por eso hoy, bajo tu dirección y bajo tu guianza, te pido que nos des sabiduría y discernimiento y nos ayudes
a poder nombrar a por lo menos unos 3 hermanos que en este año 2026 sirvan como diáconos aquí en tu iglesia. Danos discernimiento, Señor. Hermanos piadosos, hermanos fieles, hermanos llenos de sabiduría, hermanos de buen testimonio, hermanos serviciales, hermanos que se lleven bien con todos, hermanos que guarden bien el misterio de la piedad, de la fe, hermanos que siempre puedan apoyar al pastor y buscar siempre el que el pastor esté bien cuidado, espiritualmente, físicamente y materialmente. Yo sé, Padre, de que tú nos vas a guiar porque esta iglesia es tuya y tú eres el jefe. Bendícenos, Señor, al proceder. En tus manos nos encomendamos. Y hágase tu voluntad, por favor. Esto te lo pedimos, cada ojo cerrado, cada cabeza inclinada, nadie viendo con respeto a Dios, cierre sus ojos. Se ha hablado mucho de la piedad, se ha hablado mucho de la fe, se ha hablado mucho del testimonio, pero no hay más grande testimonio en este mundo que el de Cristo. Y ese Cristo vino a morir por todos nosotros. Dio su vida, derramó su sangre y murió en la cruz por ti y por mí. Y lo hizo con el propósito de darnos vida eterna. Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y si usted está aquí y no conoce al Señor y nunca le ha entregado su corazón a Él, usted se está perdiendo del gozo más grande del mundo. Porque no hay vida como la vida al conocer a Cristo. Pregunto, ¿hay alguien hoy aquí que no tiene la seguridad en su corazón de conocer a Jesús? ¿Hay alguien aquí que no sabe si en esta noche muere iría al cielo con Cristo? Yo quisiera extenderle una invitación a usted, que acepte al Señor de todo corazón. No hablo de un cambio de iglesia, no hablo de un cambio de religión, hablo de recibir al Señor en tu corazón. El Señor está aquí hoy y Él te puede salvar. Tú no tienes que obrar por esa salvación o trabajar por esa salvación. Es un regalo gratuito de Dios, disponible a todos los que quieran recibirlo por fe. Habrá alguien hoy que dice: pastor, ore por mí. Yo quiero estar seguro que soy salvo. Quiero estar seguro que tengo la salvación que Cristo ofrece. Él murió por mí en la cruz y Él me quiere llevar al cielo un día. Yo lo recibo por fe. Levante la mano. ¿Habrá alguien hoy aquí? Ore por mi pastor. Quiero ser salvo. Quiero ir al cielo si muero hoy. Levante la mano. Levante la mano. Gloria a Dios. ¿Cuántos hermanos dicen: pastor, yo amo a esta iglesia y quiero la mano de bendición de Dios sobre esta congregación en este año nuevo? Levante la mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. ¿Cuántos dirán: pastor, yo le doy gracias a Dios por el liderazgo que Dios le ha dado a esta iglesia a través de los años? Dios los ha usado para bendecirnos a todos. Levante la mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen hoy: pastor, yo le pido a Dios que nos dé sabiduría a todos? Queremos estar en el centro de su voluntad. Levante la mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Te alzó su mano en alguna de estas. Le invito ahí donde está, doblar rodillas conmigo. Vamos a orar, terminar en oración en esta noche. Gracias, divino Padre. Tu iglesia es una institución santa, divina, preciada, de mucho respeto y
y de mucha admiración. Queremos hacer las cosas en orden. Te pido, Señor, que bendigas este año. Todo lo que queremos emprender, Dios mío, es únicamente para la mejoría de tu iglesia. Perdona nuestros fracasos en el pasado y ayúdanos a vivir por ti en este nuevo año. Cada carga, cada necesidad, cada petición la ponemos en tus manos, sabiendo que tú nos vas a ayudar. Bendícenos, por favor, en el nombre de Jesús.